Buenas noches, bienvenidos a otra transmisión más de las reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Esta noche vamos a hablar un tema interesante porque es un tema que se está impulsando desde el nivel nacional. El mes pasado se logró la aprobación de una reforma constitucional que tiene la finalidad de defender el derecho de las personas a la movilidad, pero sobre todo a una movilidad segura. Y para hablar de este tema nos acompaña Lidia Deni Gamboa, quien es miembro fundador de Espacio Público, Filosofía y Letras. Es uno de los colectivos que a nivel local está impulsando que el Congreso del Estado apruebe una iniciativa de ley que busca justamente esto, regular la movilidad de manera segura y sostenible. Lidia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la Jornada de Oriente y en estas entrevistas. Muchas gracias por estar con nosotros, Lidia. Y pues es un tema muy importante y muchas veces, y no sé si tú coincides conmigo, Lidia, pareciera que no está teniendo los focos la atención que realmente merece, porque es un tema que impacta en la seguridad de todas las personas que transitamos en la ciudad. Y bueno, hay datos muy interesantes que se han divulgado a nivel nacional. Por ejemplo, hay uno sobre la Secretaría de Salud que señala que al año hay 24,000 muertes en el país, 40,000 discapacitados y 750,000 heridos por accidentes de tránsito. Y bueno, Lidia, pues cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Puebla, en las ciudades del país? ¿Por qué es tan importante este tema de la movilidad? ¿Y qué es lo que pasa cuando los gobiernos no le prestan la atención que requiere? Claro, mira, es un tema muy importante. En primer lugar, justo por lo que dices, hay una cantidad importante de personas fallecidas en incidentes viales. Hay una cantidad también importante de personas lastimadas que pierden alguno de sus miembros justo en incidentes viales. El año pasado, por ejemplo, acaba de salir las encuestas del INEGI, más bien los estudios del INEGI, que tratan justamente sobre la mortandad y las causas de muertes en México. Y en Puebla tuvimos casi 1,500 personas fallecidas en incidentes viales en 2019. Es un número importante, pero además es un número que, si consideramos en general la estadística del INEGI, pues probablemente tiene una cifra negra también muy importante. ¿Por qué? Porque buena parte pues bueno, más bien se están contando solamente personas que fallecieron lamentablemente en la calle al momento del incidente vial. Y no se están contando, por ejemplo, las personas que murieron en los hospitales. Tampoco se está considerando, por supuesto, a las personas que perdieron algún miembro de su cuerpo, ¿no? Y bueno, en fin, hay un número importante de personas que no están siendo contadas. Entonces, de acuerdo con las estimaciones que han hecho los colectivos a nivel nacional, dicen que en total quizá podríamos haber tenido en 2019 más de 20,000 muertos, considerando las cifras negras en incidentes viales. ¿Estamos hablando del Estado? A nivel nacional, 20,000 muertos. A nivel del Estado no hemos hecho los conteos de acuerdo con estas cifras negras, pero de acuerdo con el INEGI, casi tuvimos 1,500 fallecidos en el 2019 en el Estado de Puebla. Esto, como tú comentas, sin contar las personas que llegando al hospital perdieron la vida por las heridas del accidente. Así es, así es. Entonces, hay una cifra negra que nosotros todavía no hemos considerado porque no tenemos los conocimientos técnicos, ¿no? Pero a nivel nacional, las personas que son parte de la red nacional de colectivos vinculados a movilidad, bueno, han hecho estas estadísticas, han sumado estas cifras negras, entonces a nivel nacional tendríamos más o menos 20,000 muertos. Entonces, es un número muy importante, pero el tema no solamente tiene que ver con el número de fallecimientos, que es escandaloso ya de por sí, sino también tiene que ver con un aspecto central para la vida de todas y todos, la vida cotidiana de todas y todos. Resulta que hay
problema de inequidad grave cuando se empieza a analizar el tema, que consiste justamente en que, por ejemplo, una parte mínima de los recursos federales para movilidad se ocupan para los modos de movilidad que la gran mayoría de las personas utiliza diariamente, cotidianamente. La gran mayoría de los recursos se utilizan para hacer carreteras, para hacer vías por las que pueden circular automóviles, ¿no? Pero no se ocupan para mejorar el transporte público o para mejorar las banquetas o para establecer nuevas vías de comunicación y de movilidad activa. ¿Por qué es importante esto o por qué es un problema de inequidad? Pues justamente porque el 80% de la población se mueve cotidianamente en transporte público y camina, sobre todo mujeres y niños, ¿okay? El asunto del uso de los vehículos privados es un asunto minoritario, menos del 20% de la población en Puebla utiliza transporte privado para transportarse, para moverse dentro del estado. Y, sin embargo, las banquetas y el transporte público pues son desastrosos, ¿no? La gente cae cotidianamente en las banquetas a causa del mal estado de las banquetas, ¿no? Las personas con alguna discapacidad no pueden andar libremente por las banquetas. Los niños no pueden andar libremente por las banquetas porque son muy angostas y normalmente están expuestos a que sean impactados por algún vehículo. El transporte público, como ustedes saben, está muy mal diseñado, es muy lento, es muy caro y no llega a todos los lugares donde debería de llegar. Las unidades de transporte público están en muy malas condiciones y no son 100% accesibles. Es decir, con la manera en la que estamos gastando los dineros en México, se está haciendo más ricos a los ricos, ¿no? Se está incentivando además el uso de transporte privado, ¿no? Porque las buenas condiciones están en ese uso, ¿no? Y en cambio se está haciendo más pobres a los pobres, ¿no? Se está haciendo más difícil la vida cotidiana para las personas que utilizan transporte público y caminan en las calles, mujeres y niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, es un problema de equidad, es un problema sin duda de equidad y es un problema que tiene que ver con, pues bueno, el uso de los recursos, la manera en la que se usan los recursos y también con políticas públicas en general, en el sentido de las decisiones que se toman a nivel gubernamental para infraestructura, para en las vías públicas tienden a observar solamente el espacio público vial que es utilizado para transporte privado, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del Bachetón, ¿no? Tenemos un programa que es este de Bachetón, que sirve para tapar baches por donde pasan los vehículos, ¿no? Los vehículos automotores. Pero no tenemos, por ejemplo, un programa para mejorar las banquetas, ¿no? Entonces, es claro ahí que las políticas gubernamentales tienden a considerar una sección del espacio público que no es utilizado por humanos directamente, es utilizado por vehículos, es utilizado por máquinas, ¿no? La perspectiva es impresionante y además es triste, ¿no? Porque parece entonces, cuando empiezas a analizar todos estos datos, parece que los coches y las máquinas tienen más derecho que las personas, ¿no? Y entonces por eso es absolutamente necesario, pues primero establecer las bases jurídicas para establecer mínimos de recursos públicos destinados a la movilidad activa y a la movilidad que utiliza la gran mayoría, destinados para la seguridad de las personas, la seguridad de todos, ¿no? Porque incluso de entre los que sufren incidentes viales, bueno, hay una cantidad enorme de personas que iban en sus vehículos, ¿no? Y que sufren estos incidentes viales y que mueren en el acto, ¿no?
hay que considerar la seguridad de las personas, hay que considerar también la sustentabilidad, ¿no? Es un problema de sustentabilidad. Una cuarta parte de la contaminación por CO2 es provocada por vehículos automotores, ¿no? En las ciudades. Es un asunto entonces que tiene que ver con seguridad, tiene que ver con sustentabilidad y bueno, tiene que ver con igualdad y equidad, sin lugar a dudas. ¿Cómo es que surge este movimiento que está impulsando este cambio de paradigmas en la forma en la que los gobiernos invierten en materia de infraestructura? Son varios las organizaciones que están impulsando esta nueva iniciativa de ley de movilidad segura. ¿Cómo es que se empiezan a conjugar los esfuerzos para impulsarla, para diseñarla? Sí, mira, la historia es que nosotros empezamos a organizarnos para conseguir que se peatonalizara una parte del centro histórico. ¿Recuerdas este proyecto que tenía el gobierno municipal anterior que se llamó Ándale? Nosotros estábamos, de hecho, todavía muy interesados en lograr que se peatonalice esa sección por las mismas razones que estoy poniendo, ¿no? El 80% del espacio público vial está ocupado por vehículos automotores que ocupan mucho espacio, ¿no? Por eso es el 80%. Sin embargo, ocupan el 80%, perdón, pero las personas que van en esos vehículos son el 20%, ¿no? Un vehículo es ocupado más o menos por una o dos personas máximo, ¿no? En promedio. Y sin embargo, el número de personas que camina por las calles, sobre todo por el centro, es mucho mayor, ¿no? El 80% de las personas que llegan al centro histórico llegan en transporte público o llegan caminando. Entonces, pues bueno, ahí hay una inequidad en el uso del espacio público, ¿no? Debería entonces ser mucho más amplias las banquetas y dejar un espacio pequeño para los vehículos automotores, que además, pues por la contaminación que generan, están dañando edificios, ¿no? Y están dañando pues las lajas, ¿no? Que ya en muchos casos tienen que cambiar. En fin, nosotros estamos muy de acuerdo con que se peatonalice buena parte del centro y varios colectivos entonces nos organizamos. De hecho, el colectivo al que pertenezco, que es Espacio Público, Filosofía y Letras, se formó justamente por eso. Somos profesores, investigadores y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que está en el centro, ¿no? Nos organizamos para esto y después, poco después, ya que estamos organizados, que bueno, estuvimos en las mesas participando, pues formamos justamente lo que llamamos la red Transporte Digno Puebla. Es una red entonces formada de varios colectivos de aquí de Puebla y a partir de esa red y a partir de esas mesas de trabajo que tuvimos con el gobierno municipal, decidimos que también conseguiríamos o íbamos a luchar para conseguir una ley de movilidad, ¿no? Que nos diera las bases normativas para posibilitar que se peatonalizara al menos y se mejorara el transporte público también. Entonces decidimos organizarnos ahí. Fue ahí cuando, bueno, lamentablemente Manu murió. Manu es uno de los miembros de los colectivos que forman parte de la red y bueno, eso dio mucho más ímpetu a la organización. ¿Qué es necesario señalar la forma en la que Emanuel Vera Centeno, quien en ese entonces se desempeñaba como director de gestión de movilidad del Ayuntamiento de Puebla, pierde la vida porque es justamente trasladándose a su trabajo en bicicleta? Y fue justamente en el centro histórico donde se ha buscado pues abrir las vialidades a otra forma de trasladarse, y esto fue el 21 de noviembre de 2018. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué manera impactó el lamentable fallecimiento de Manuel en el movimiento que ustedes forman parte? Claro, hizo ver, entre otras cosas, bueno, las condiciones de inseguridad en las que nos movemos, pues no solamente ciclistas, sino también peatones, ¿no? Que son el grupo de personas que más fallecen en las calles, según las estadísticas de las que acabamos de hablar. Y
Y bueno, dio cuenta de esas condiciones de inseguridad, pero también dio cuenta de la tragedia toda que está alrededor de la movilidad en general, de la gran mayoría. Una de las cuestiones que ejemplifican esta tragedia es que el conductor del autobús que asesinó a Manu era un chico de 17, 18 años, 18, 19 años, ya mayor de edad, ¿no? Sin derechos laborales, por supuesto, que transitaba con un camión enorme, ¿no? En una avenida por donde transitaban en aquel entonces, o siguen transitando quizá, cientos de rutas, ¿no? De rutas diferentes, ¿no? Una calle hipertraficada, no solo por eso, sino porque también es una arteria central, ¿no? Una calle donde no hay paraderos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que pone en riesgo cotidiano a todas las personas que esperan sus camiones, sus rutas, justamente en esa calle, ¿no? En fin, un caso en el que, por ejemplo, las aseguradoras no estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, el caso hizo posible ver con toda claridad que nos hallamos ante un sistema de movilidad, si quieres llamarle así, un sistema de movilidad totalmente fallido, ¿no? Donde el gobierno del estado, donde el gobierno municipal, pues han perdido completamente las riendas, ¿no? No están regulando prácticamente nada. Y entonces tenemos, por ejemplo, calles como esta, como la 11, como la 18, como la 14, ¿no? Donde transitan cientos de rutas. Y al mismo tiempo tenemos en las periferias de la ciudad espacios donde no hay una sola ruta, donde no hay calles pavimentadas, donde no hay árboles, donde no hay, por supuesto, los servicios básicos, ¿no? Entre ellos el transporte, ¿no? Y donde las personas para poder llegar a sus casas desde el transporte público tienen que caminar 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Personas, por supuesto, que no solo ven violado su derecho a la movilidad, su derecho al libre tránsito, sino su derecho también a la educación, al trabajo. ¿Por qué? Porque no están accediendo a estos otros derechos cotidianamente de manera fácil, no están accediendo, no están ejerciendo libremente su derecho de libre tránsito, ¿no? Y de acceso, por lo tanto, a estos servicios y a estos otros derechos, ¿no? De educación y de trabajo. Luego también el caso hizo ver que, pues sí, o sea, el sector del transporte público en México es el sector informal más grande de todos. ¿Ok? Entonces, es un sector informal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, ¿no? Buena parte de las personas que trabajan en este sector no tienen ningún derecho, ¿no? Y claro, entonces por eso cuando se impacta, cuando los conductores son parte de un incidente vial, pues salen corriendo, ¿no? No tenemos datos de ellos, no tienen nada que perder, ¿no? Excepto un trabajo que no les da ningún derecho. Y ninguna defensoría tampoco, ¿no? Entonces, ese caso hizo ver justo en qué estamos, ¿no? Y creo que todo esto se resume en que la regulación que debería de ejercer el Estado frente a esto, que es la movilidad y que permite el ejercicio de un derecho fundamental, que es el del libre tránsito, la regulación del Estado no está funcionando, no existe prácticamente. Sí, de verdad fue una tragedia el fallecimiento de Manuel Vera y yo creo que ahí radica la importancia de la iniciativa que están impulsando estos colectivos ahora en el Congreso del Estado para que Puebla tenga una ley de movilidad segura. Y por eso me gustaría entrar de lleno a esta propuesta. Lidia, si nos pudieras explicar en qué consiste, de qué manera esta iniciativa garantizaría
superar este problema que estamos enfrentando en Puebla y muchas ciudades del país? Sí, mira, esta iniciativa tiene varios mínimos necesarios que nosotros queremos impulsar y creemos que estos mínimos necesarios en términos normativos permitirían que, por ejemplo, las familias de las personas fallecidas en incidentes viales, pues puedan apelar justamente a la ley, ¿no? Puedan apelar a un marco normativo vigente. Y bueno, en ese sentido la ley sería muy importante para las familias, ¿no? Para las familias de personas fallecidas en las vialidades. Pero también sería importante para que el Estado nuevamente tome las riendas de la movilidad, ¿no? Es decir, regule la movilidad y haga posible que nosotros ejerzamos, de hecho, nuestro derecho al libre tránsito, ¿no? Entonces, en buena medida, este marco normativo, esta ley de movilidad segura y sustentable, así le llamamos, pondría las reglas para establecer qué es lo que el gobierno debería de regular y cómo debería de regularlo, ¿no? Buena parte de las regulaciones que se ejercen en el mundo entero a nivel internacional y ya en algunos estados del país, como Colima, por ejemplo, Jalisco, por ejemplo, establecen que tiene que haber estudios científicos que tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, origen-destino, los estudios origen-destino o los estudios de accesibilidad. Esos estudios deben de estar fundamentando cada una de las decisiones gubernamentales en materia de movilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se trata de un asunto técnico, ¿no? Es un asunto que insisto, se mide con estos estudios, ¿no? Que son asuntos que tienen que corresponder con la realidad, ¿no? Y la ciencia nos da cuenta de la realidad, ¿no? Entonces, tiene que haber estos estudios, tienen que considerarse para que se pueda regular justamente la movilidad en general en el Estado, ¿no? Eso es por una parte. Luego, por otra parte, lo que proponemos, lo estoy diciendo muy en general, ¿no? Lo que proponemos es que, por ejemplo, el transporte público y en general todos los medios de transporte que sean ofrecidos como servicios, ya sea por empresas, ¿no? O por individuos, ¿no? Pues estén formalizados, ¿no? Estén económica y laboralmente formalizados. Esa es otra de las cuestiones que estamos incluyendo ahí, no solo para asegurar que las personas que trabajan en estos servicios tengan sus derechos laborales, sino también para que sea más fácil para el Estado regular justamente estos servicios, ¿no? Luego, otra de las cosas que estamos incluyendo en nuestra propuesta es que al menos una tercera parte de los recursos para infraestructura y fondos metropolitanos estén destinados justamente a la movilidad activa, ¿no? Por razones de sustentabilidad, ¿no? Y a la movilidad de masas, ¿no? Transporte público y banquetas, espacios para la caminabilidad, justamente porque son los medios que más utilizan las personas para moverse en nuestro estado, ¿no? Entonces, al menos una tercera parte de esos recursos deben de estar destinados a infraestructura para la movilidad activa y para la movilidad de masas, ¿no? Otra cosa... Actualmente, ¿cuánto se destina a la movilidad y cuánto a esta movilidad sustentable que es distinta al vehículo particular? Sí, según el IMCO, en el 2019, el Instituto Mexicano de la Competitividad hicieron un estudio que justamente dice que solo el 1.2% de los fondos federales para movilidad se destinan al servicio de transporte público en Puebla, ¿no? Esos son los datos más nuevos que tenemos, ¿no? Es 1.2%
aun cuando más del 40%, casi el 50% de la población utiliza transporte público para transportarse cotidianamente. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso de inequidad terrible, ¿no? Son muy pocos, y de ahí en fuera hay otro estudio que salió creo que en el 2016, 2017, bueno, decía que el gobierno del estado, era a nivel nacional el estudio, y decía que el gobierno del estado en aquel entonces no tenía datos suficientes, ¿no? Entonces, es un problema también de datos, y eso es algo que se tiene que incluir en una ley de movilidad, ¿no? Tenemos que generar datos para poder gestionar justamente la movilidad, ¿no? Y entonces proponemos justamente un centro de gestión de movilidad, un centro que genere datos, ¿no? Pero además también que los ocupe para tomar decisiones de acuerdo con estos datos, ¿no? ¿Qué otra cosa estamos proponiendo? Bueno, que los ayuntamientos también tengan más atribuciones en materia de movilidad, ¿no? Que puedan decidir, por ejemplo, por dónde pasan el transporte público, por dónde no, que los ayuntamientos decidan si una calle se peatonaliza o no, si una calle se convierte en una calle, no sé, para bicicletas, ¿no? En fin, los ayuntamientos, creemos, deberían de tomar muchas más decisiones con respecto a la movilidad en general, porque, bueno, en muchos casos, por ejemplo, el asunto del transporte público, actualmente solo lo determina, lo regula, ¿no? Dentro de sus muchas limitaciones, el gobierno del estado. Estamos proponiendo también un consejo de movilidad, es decir, un consejo formado por, las instancias gubernamentales, pues bueno, relevantes, en este caso, Secretaría de Movilidad, Infraestructura, y pues los ayuntamientos importantes, ¿no? O sobre los cuales se traten algunos proyectos, ¿no? Pero también sociedad civil y academia, ¿no? De modo que la sociedad civil y la academia pueda acceder a los proyectos que se tienen antes de que se ejecuten, ¿no? Podamos, por lo tanto, dar nuestra opinión al respecto, y antes de que empiece cualquier ejecución, ¿no? Nosotros podamos decir, bueno, esto no está conveniente, o esto sí es muy conveniente, o hay que hacer modificaciones de este tipo, en fin. Eso es otra de las cosas que proponemos. Bueno, criterios de planeación, por supuesto, y criterios normativos también. Entonces, estamos proponiendo que, bueno, se considere justamente la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Cambio Climático, y que se considere lo que en breve va a venir, que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es una ley que han promovido organizaciones civiles, ¿no? Hemos promovido organizaciones civiles, somos parte de una red entonces nacional, que es justamente la misma que hizo posible que se hiciera la reforma constitucional para reconocer el derecho a la movilidad a nivel nacional. Entonces, estas leyes al menos se tienen que considerar en la ley que nosotros estamos proponiendo, y también se tiene que considerar lo que acaba de hacer la Secretaría de Gobernación y la SEDATU recientemente, que es justamente un modelo de ley de movilidad para cada uno de los estados. O sea, tenemos ya todas las condiciones para tener una ley que justamente observe estas otras leyes generales, y que también observe los instrumentos internacionales que tenemos para el caso. Tuve la oportunidad de leer la iniciativa que están impulsando en el Congreso de Puebla, y también hay una parte interesante que tocan, que es la expedición de licencias de conducir y de permisos para conducir. Si me podrías ahondar, ¿cuáles serían los cambios que se impulsan a través de esta reforma en esta materia? Bueno, lo que nosotros proponemos es que al menos la licencia sea otorgada después de un examen riguroso, no solo formal, sino práctico, ¿no? No solo teórico, sino práctico.
y al menos también estamos buscando que las licencias puedan ser canceladas, ¿no? Si se suman una cierta cantidad de puntos por cada persona, ¿no? por cada licencia. Es decir, que funcione más o menos como está funcionando en el Distrito Federal, en la Ciudad de México actualmente, y que, bueno, es producto justamente de una ley de movilidad que la sociedad civil organizada propuso. Y entonces, bueno, uno tiene una cierta cantidad de puntos, supongamos 10, ¿no? Por cada infracción que uno comete, se van quitando los puntos, ¿ok? Puede uno recuperar algunos puntos dependiendo de la infracción, haciendo trabajo comunitario, pagando alguna cuota, en fin, eso digamos son cuestiones de reglamento, ¿no? Pero entonces que hay una serie de puntajes que en caso de infracciones significativas, pues sea imposible recuperar y por lo tanto sea posible perder en definitiva una licencia, ¿no? Entonces, esto es justamente pensando en que pues, las personas probablemente consideren realmente peligroso, no solo para la vida de los demás, sino para sus propios intereses en cuanto a las licencias, ¿no? El pasarse los altos, el andar con mucha velocidad, el no respetar los derechos de los peatones, el, qué sé yo, toda la serie de infracciones que normalmente la gente comete en sus vehículos, ¿no? Sin ninguna importancia porque no hay ninguna consecuencia. Así es. ¿Ahorita en qué etapa se encuentra esta iniciativa? La semana pasada ustedes se presentaron al Congreso de Puebla para pedir que sea considerada en el debate de la reforma constitucional que ahora se está realizando a nivel local para homologarla a la federal en materia de movilidad. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, nosotros estamos esperando que el Ejecutivo ponga una propuesta y estamos esperando justamente conocer esa propuesta para ver qué es lo que nosotros consideramos que hace falta, ¿no? Hemos estado trabajando con algunos diputados. Algunos de estos diputados, de hecho, asistieron a las reuniones que organizó la CEGOP-SEDATU en el 2019, justamente para armonizar los marcos normativos a nivel nacional en materia de movilidad. Entonces, digamos, hay una sección de los miembros de los diputados que están enterados de todo esto, que están de acuerdo con armonizar justamente estas leyes, en particular la poblana, ¿no? Con respecto a las leyes generales, ¿no? Y pues nosotros ya hemos propuesto una ley, ¿no? Al menos un modelo de ley, ¿no? Tenemos este otro modelo que es de la CEGOP-SEDATU, la Secretaría de Gobernación y la SEDATU Federal, que también ya es conocido por algunos diputados con los cuales hemos estado trabajando. Entonces, tenemos avances, ¿no? Tenemos avances. Ahora lo que queremos es que esta ley que se proponga eventualmente, esperamos en 180 días después de que se vote el dictamen por el cual se reconoce el derecho a la movilidad en la Constitución poblana. Esperamos que esta ley contenga estos mínimos necesarios que nosotros estamos poniendo. Son mínimos necesarios que permitirán pasar a otro nivel, ¿no? El nivel en el que estamos ahorita es el de una ley de vialidad, una ley de transportes, que en realidad sirve para más o menos regular el transporte, ¿no? Las vías y los acuerdos entre concesionarios y gobierno, ¿no? Lo que nosotros queremos es justamente tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más compleja de la movilidad, porque de hecho así es, ¿no? Es un fenómeno muy, muy complejo que, pues, por ejemplo, algo que no he dicho, pero involucra el territorio, ¿no? El hecho de que la ciudad esté creciendo cada vez más y más y más hace aún más difícil llevar agua potable, en fin, todos los servicios, pero también hace más difícil llevar transporte, ¿no? Hacer
conectar todas esas secciones con transporte y claro, hace mucho más difícil para las personas por razones de tiempo y de costos moverse hacia el centro o hacia sus centros de trabajo o hacia sus escuelas, ¿no? Entonces, bueno, eso es en realidad un tema muy, muy complejo y nosotros queremos que se le considere así, un tema complejo y que esté incluido esta perspectiva en la ley que estamos proponiendo. Lidia, pues te felicito por estar impulsando este tema que nos va a beneficiar a todos como habitantes de una ciudad, como habitantes de una zona metropolitana, que como bien dices, cada vez es más difícil llevar a todos los pobladores los servicios necesarios, entre estos el de traslado. Y Lidia, cuando continúe el debate de este tema en el Congreso, por supuesto que los micrófonos de la Jornada de Oriente están abiertos para seguir analizando tanto la manera en la que los diputados locales van a actuar frente a este tema, como la iniciativa que enviará el Ejecutivo del Estado. Y a los que siguieron esta transmisión, les agradecemos mucho que estuvieran con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ti. Buen día.